Leyendas enfrentadas. Profe, otra vez agradecerte por tu tiempo y por permitirnos incluirte en este homenaje en el marco del 80 aniversario del Puebla. Como lo comentamos, estamos en este proceso de elaboración de un libro para las nuevas generaciones, para que recuerden todo lo que ustedes le dieron a esta gran institución. Y pues por supuesto que ya dejaste historia en el Puebla con el Salvamento y aquellos dos títulos que nos regalaste por ahí del 2015. Así que muchas gracias por aceptar, profe, ser parte de este libro y de este homenaje. No, muchas gracias a ustedes, Mario. Muchas gracias a ustedes. Hablé con Jesús López Chargoy. Tengo muy gratos recuerdos de la familia Chargoy, de Carlos Hugo, de todos ellos, la verdad, de todos ustedes, de todos los poblanos, porque fueron momentos muy emocionales. Estábamos buscando una salvación que gracias a Dios la conseguimos contra todo tipo de obstáculos y adversidades, y encima le dimos a la gente una gran alegría que fue el título ese de la Copa, y nada menos que contra las Chivas que tan malos recuerdos me traen. Oye, profe, platícanos un poquito ahora sí que desde tu infancia. Sabemos que era una familia de 11 hermanos, Sí, y una familia, digo, además tú eras de los menores, ¿no? O eres de los menores, de los más chicos. sí. ¿Cómo te va forjando eso? Porque seguramente competías contra tus hermanos mayores, no querías perder. Eh, ¿Cómo te va forjando eso el carácter y seguramente te saca lo mejor de ti? Porque pues en las familias uno compite así sea entre hermanos, pero no quiere perder. Sí, y ¿sabes qué? Sobre todo, Mario, había una competencia muy directa con mi hermano, el que sigue de mí para arriba, porque eh, fuimos en realidad 13 hermanos. Antes de que yo naciera, dieron dos de ellos que no tuve la fortuna de conocerlos. Eran pequeños y desafortunadamente fallecieron. Sin embargo, pues son parte de la familia. Fuimos una familia de 15. Hoy esos dos hermanos que no conocí físicamente y mis padres, eh, así como mis dos hermanos mayores, primero con el tema del COVID en 2020 falleció mi hermano Roberto Cruz Núñez, y hace unos meses atrás mi hermana Eleuteria Cruz Núñez, que pues eran los dos más grandes, hombre y mujer. Así que hoy quedamos 9 eh, hermanos y los demás en paz descansen. Eh, y pues sí, cuando eres una familia numerosa, así seas de rancho, de pueblo, de ciudad, de donde sea, siempre hay una competencia tanto en el buscar el cariño o la aceptación o ganarle, ahora sí que la voluntad de los padres a los hermanos. En la escuela, obviamente, por las calificaciones, porque no quiere ser el mal llamado burro de la familia. En los deportes no se diga porque quieres destacar, sobresalir y que seas el más reconocido. Y en general, ¿no? Es algo que nos distingue a los seres humanos. Es como una característica, la competitividad. Obvio, hay unos que nos enfrascamos más en ella, otros menos, pero en cualquier ámbito de la vida, pues pretendemos incursionar para competir y desafiarnos. Yo en este sentido nunca he tenido problema en reconocer que mis hermanos han sido grandes deportistas en el pasado, pero que no tuvieron las oportunidades o la oportunidad que yo tuve para ser profesional. Y después, cuando ya tienes la oportunidad, pues hay que aprovecharla, ¿no? Yo pienso que he tenido esa fortuna, he estado en el momento correcto con las personas adecuadas, las cuales han sido fundamentales, empezando por mis padres en paz descansen. Profe, y platícanos, digo, tú tienes un arranque en el profesionalismo sui generis, ¿no? Ya tenías otra profesión, no eres como surgido de las fuerzas básicas en una visión tradicional que hoy tenemos del fútbol mexicano, pero platícanos justamente eso, cómo tus inicios se dan siendo ya maestro, y yo te escucho y esa capacidad de comunicación que tienes seguramente tiene su origen en el aula, en el magisterio, ¿no? ¿Qué te deja esa experiencia como profesor de aula? Y si nos puedes platicar un poquito ahí de esa gran experiencia. Sí, sí, claro, Mario, fue una
una etapa bastante decisiva en mi carrera como primero futbolista y luego como entrenador. Fíjense, les comento lo siguiente. Yo salgo de Huetamo, Michoacán, mi tierra natal. Apenas terminé la secundaria. A los 14 años yo estaba terminando la secundaria y me trasladé a Ciudad de México para estudiar la carrera más rápida, más pronta para independizarnos económicamente de nuestra madre. No digo de nuestro padre, que aunque ambos vivían, habían tomado la decisión de separarse. Entonces, los tres últimos dependíamos al 100% de nuestra madre. Y no es que no pudiera hacerlo, por supuesto que ella lo pudo hacer por muchos años, pero vamos, no podemos ser una carga para nuestros padres económica, sobre todo toda la vida. Y en ese sentido, los tres últimos acordamos elegir la profesión de maestro. Los tres somos maestros, hay uno más arriba de nosotros que también es maestro, o sea, en la familia somos 4 maestros. ¿Por qué la profesión de maestro? Pues porque era la carrera que en 4 años ya nos permitía tener un trabajo de base y aparte un sueldo seguro quincenal. Y por consiguiente, lo más importante, ya hacer una carga menos para nuestra madre, en paz descanse, en lo económico. Y ahora nos correspondía retribuir por todas esas atenciones que tuvo, por todos esos cuidados, por todo ese apoyo, por toda esa mentoría que nos dio a lo largo de sus años de vida. Y entonces creo que el ser parte de la comunidad magisterial, de alguna manera ciertas habilidades, ciertas herramientas como para gestionar mejor el manejo de equipo, el manejo de grupo. No es lo mismo, por supuesto, dirigir un grupo de jóvenes o de niños en el aula que un grupo de jóvenes o adultos en el campo de juego. Pero sí hay cosas que evidentemente yo he agregado a mi carrera de entrenador y que vienen del aula. Particularmente me gusta mucho el ser respetuoso, el ser educado. Es decir, no puedes exigirle o pedirle a la gente que lideras algo que no estás preparado para llevar a cabo. Y una cosa me parece fundamental es la educación. Y con la educación viene un montón de cosas, el respeto a tu posición social, a tu posición económica, a tu posición de humildad o de sencillez. Y mira que por humildad o sencillez no se debe entender que estés en la pobreza o en la riqueza. No, la sencillez es aquella persona cuyos valores lo hacen cada vez más grande. Y esto no es necesariamente eh, exclusivo de los adultos. Desde la niñez ya se perfilan los jóvenes y después adultos en esta línea o en otra línea. En ese sentido, sí agradezco mucho a todos aquellos que me formaron como profesor. Bueno, para no ser injusto, desde que inicié en primaria, en secundaria y en la normal, todos ellos me han aportado, unos más, unos menos, pero para hacer lo que soy el día de hoy, y me ha servido mucho para, insisto, liderar y gestionar grupos de trabajo. Oye, profe, ¿y en qué momento se da tu cruce? Siempre jugaste fútbol, me imagino. Sí, el fútbol lo jugamos desde que estábamos en la primaria. Lo jugábamos en el barrio con los amigos, en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Sí, y siempre había esa intención por destacar, por ser el, el el que llamara más la atención, el que hiciera mejor las cosas, pero en una competencia deportiva sana, en una competencia deportiva de camaradería, porque ahí no aspirábamos a ser profesionales. Yo en realidad nunca, cuando voy a Ciudad de México, tuve la intención o fue mi meta llegar al fútbol profesional. Fíjense que cuando estuvimos en mi infancia en Huetamo, Michoacán, los primeros años no teníamos tele y entonces nos reuníamos la mayoría de los compañeros en casa de uno que era el único que tenía tele y veíamos ahí los partidos, recuerdo perfectamente los de La Máquina del Azul, con Superman Marín, en paz descanse, con muchos de esos ídolos, pero también veíamos mucho a la UDG con los brasileños, Roberto da Silva, Jair de Jesús Pereira, todos ellos, y nos llamaba mucho la atención, pero así los imitábamos porque nos gustaba cómo jugaban, pero nunca nadie agarró y dijo, yo cuando sea grande voy a ser profesional, voy a salir en la tele, ¿no? Y yo no fui la excepción. Yo me dediqué a estudiar para ser maestro y justo cuando estoy estudiando se me presenta la oportunidad con unos amigos que trabajaban en la intendencia del estadio NES 86 y ellos fueron los que de alguna manera me dieron ese empujoncito pues para
yo también ir a probarme, porque en realidad yo no iba con esa intención. Fue un poco fortuito, fue un poco casual. ¿Mande? ¿Qué jugabas? Fíjate que en el llano, en el barrio, jugaba de centro delantero. Y cuando yo llego a las fuerzas básicas de Coyotes Neza, pues le dije al profe, Benjamín Negrete, recuerdo, le dije, profe, pues yo juego de centro delantero. Y me dice, sí, está muy bien, pero ahí ya tengo muchos, y donde no tengo realmente jugadores es en la defensa central. Le dije, no, pero yo nunca he jugado ahí, si acaso contención puedo intentarlo. Dice, no, 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 tú saltas muy bien y le pegas muy bien a la pelota. En fin, dice, vamos a probarte ahí, no pierdes nada. Y le dije, donde usted decida. Y me empezó a poner él de defensor, pero yo no jugué nunca de defensor en el llano, en el barrio, con los amigos. Oye, profe, ¿cuántos años tenían tus hermanos cuando se mudan todos a la Ciudad de México, a la normal? Porque se ve, Mira, se nota que tienen que madurar rápido, ¿no? Seguramente fueron jóvenes desde ese momento muy maduros, porque el salirse del seno familiar los obliga a generar otras habilidades, ¿no? sí, sí, y ahí fue bien importante mi hermana, que en paz descanse, que acaba de fallecer hace unos meses atrás. Ella fue la valiente que ahora sí que cortó el cordón umbilical de la familia y se arriesga de venir de un rancho, porque no nacimos propiamente en Huetamo, ahí no registraron y ahí vivimos, yo sí, pero ellos los más grandes nacieron en rancho, o sea, no había más que 4 o 5 casas, imagínense, olvídense de hospitales, de escuelas, de registro civil, nada de eso. Entonces, ella se viene para el DF y es ella la que nos marca ahora sí que el camino a seguir. Y ahí la siguieron otros hermanos, déjame te digo, son 1, 2 hermanos hombres y otras 3 mujeres. En total estaban, cuando yo llego al DF, pues habían ya 2 hombres y 4 mujeres, había 6. Y conmigo fuimos 7. Uno de ellos es el que se dedicó a ser maestro y obviamente que me ayudó muchísimo. Pero importantísima fue la ayuda de la mayor. ¿Por qué? Porque pues ella me albergó ahí en su casa, me dio, ahora sí que posada. Ahí estuvimos todos los hermanos, ¿eh? En algún momento. Y ella nos ayudó, así que nos apoyó para que saliéramos adelante. Pero todos, de esos hermanos que recuerdo, todos, sin excepción, no hubo uno solo que no me alentara, que no me apoyara, que no estuviera al pendiente de mí, porque era pues el penúltimo en la familia, ¿no? Y entonces, para mí todos ellos fueron muy, muy importantes. Y sí, lo que tú acabas de decir, Mario, es fundamental. No te puedes dar el lujo de perder el tiempo en una ciudad, un monstruo de ciudad como la de México, y decir, aquí me la llevo como nadando de muertito, porque no había esa oportunidad, sobre todo cuando sabíamos que mi madre y mi padre, en paz descanse, habían tomado la sensata decisión, creo yo, de cada quien seguir por su lado con sus vidas. ¿Por qué? Porque si ya no eran felices, no creo que había que seguir en un martirio, en una situación muy complicada. Es una decisión de adultos que yo soy el menos que tengo por qué juzgar una situación así. Con el tiempo entendí que fue una decisión muy acertada, muy inteligente de parte de los dos y al final todos estuvimos felices, ¿no? Mis padres nunca dejarían de ser mis padres, ni aún falleciendo, aún vivieran separados. Profe, ¿y qué materia impartías en el aula? Mira, yo estuve casi 2 años impartiendo clases en el aula y entonces tuve a mi cargo el grupo, si no mal recuerdo, de primero y de quinto o de sexto, no me acuerdo bien. El primero que dirigí o que estuve dando clases fue creo que quinto o sexto y el segundo fue primer año. La verdad que cuando me dieron primer año, hijo, yo iba con un temor porque son unos chavitos muy pequeñitos, o sea, los ves así a muchos tan necesitados, tan frágiles, que deja tu palabra altisonante o que levantes el tono de voz, sino cualquier gesto que puedas hacer les puede impactar para bien o para mal. Y yo tenía claro que mi responsabilidad era muy alta, con ellos sobre todo, porque los pelados de quinto o de sexto, como sea, ya traen su maldad, ya traen su malicia, ya traen sus años en la primaria. Eh, pero lo que puedo decirles de esa época, de esa experiencia, es que en todo momento intenté dar lo mejor de mí. No estoy seguro de esto, ¿eh?
No fui el mejor maestro, no, porque había unos colegas realmente muy capacitados, muy buenos para dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo intenté emularlos un poco y después darle mi sello particular, el tratarlos bien, el tratarlos con respeto, el saber que van a las aulas no para ser maltratados, no para ser regañados, no para ser descalificados, sino para proporcionarles una ayuda que les permita primero que nada ser gente de bien y después, con el favor de Dios, ser profesionales que ayuden a sus familias y a sí mismos. Oye, profe, ahorita nos decías que buscaste, digamos, ser maestro un poquito por la certidumbre de la profesión, ¿no? Porque sabías que Sí. después de la normal, pues tenías ya una plaza asegurada. Hay mucha certidumbre como maestro en cuanto a, pues, el que no va a fallar la quincena, ¿no? Pero de Así repente es. te atraviesa esta aventura y parece un poco que cambias el chip y decides ir a esa aventura. ¿Cómo se da el proceso de toma de decisión de quemar tus naves y de decir, pues me la voy a jugar para ser futbolista? Sí, Mario, no fue sencillo. Les voy a explicar por qué. Porque cuando yo estoy en la normal, y me faltaban como 2 años, justo con otros compañeros o faltaba un año, me parece, para terminar, o ya había terminado ahí. Y yo dije, bueno, con un solo sueldo seguro y todo, la puedo hacer, sí, claro, pero pensé que no me era suficiente y entonces hice mi examen de admisión para la ESEF, Escuela Superior de Educación Física, también ahí en Ciudad de México, y también lo pasé. Una compañera me dice, oye, a mí me gustaría especializarme para dar clases en la secundaria sobre español. Y le dije, oye, a mí me gusta el español también. Pues vamos a presentar. Y fuimos a una universidad privada y también presentamos el examen de admisión. Gracias a Dios también lo pasé, ella no. Y eso me desanimó un poco porque ella me había infundido primero el entusiasmo, el interés. Y después cuando no la siento ahí a mi lado, algo, no es que algo me haya dicho, no entres, no vayas tú solo, no, simple y sencillamente dejé pasar esa oportunidad y dije, pues me voy a ir a la ESEF, que ya lo tengo también asegurado y me gustan mucho los deportes y está muy ligado a lo que es pues el trabajo físico, ¿no? De los deportes. Entonces, justo cuando estoy en esa disyuntiva de si voy, de si no voy, de si para aquí, para allá, es cuando mis amigos con los que jugaba yo los sábados y domingos en los Reyes La Paz, Estado de México, me dicen, oye, no era el profe ahí me decían Pepe, oye Pepe, ¿por qué no te vas a probar? Pues tienes 18 años, 17 años, o sea, estás en una edad súper bien, y juegas bien y no pierdes nada, hombre. Y así fue como, animado por ellos, alentado por ellos, agarré valor para ir. Y el valor para decantarme por el fútbol fue cuando yo tengo la oportunidad de debutar en primera división. Y ese mismo día que debutamos, otros dos compañeros y yo en primera división, venden al equipo. Desaparece Coyotes Neza y se lo venden a Correcaminos. Se fusiona Coyotes Neza con Atlante y con Cuautla de segunda división. Yo pensé que ahí se terminaba todo, Mario, y pensé que tenía que ir ahora sí al ESEF o a otra universidad para especializarme. Pero resulta que la siguiente semana nos citaron para hacer pruebas. Yo no fui ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, junto con todos los demás que estábamos en reserva profesional, fuimos hasta el viernes y nos dieron la oportunidad de hacer una práctica como de 30 minutos, lo cual nos bastó porque no fui el único, creo que otros dos y yo fuimos convocados para el siguiente lunes aparecer en el estadio de la Ciudad de los Deportes, ya con Atlante. Ahí en ese momento fue que yo empecé a vislumbrar posibilidades. Eh, Cuando llego al Atlante y me dicen, no, pues te vas a quedar aquí con primer equipo, pero no jugaba y no jugaba, excepto en la sub-20, era la reserva profesional, no la sub-20, la reserva profesional. Yo no estaba tan convencido de que me iba a ir al fútbol, porque sí estaba entrenando con el primer equipo, pero no jugaba nunca con ellos, excepto los interescuadras. Eh, Eso fue la primera vuelta, porque eran torneos largos, y la segunda vuelta, curiosamente, cambió todo. Eh, Ahora entendí, después de muchos años entendí que Ricardo Lavolpe y Rafa Puente, que eran los entrenadores,
dejaron la segunda parte del campeonato pues para cubrir los minutos que nos pedían por reglamento y ahí fui considerado. La verdad es que tu historia de vida es una historia muy rica, muy aleccionadora. Entonces, se agradece que nos platiques esa parte porque la verdad es que creo que deja muchas enseñanzas para todos. ¿En qué estábamos? Pues yo creo que Cuando vas a, bueno, en la decisión, ¿no? De la fusión, cuando se fusiona y ya estás con el Atlante, estabas platicándonos lo de de... esa fusión Cuautla, Atlante y Nesa, que ahí Sí, algo me llama mucho la atención, profe. O sea, estos accidentes de la vida, ¿no? Parece que algo malo está gestándose porque venden al equipo, pero eso sí. aparentemente malo termina siendo una gran bendición porque fusionan otros tres y se genera pues, una generación dorada del Atlante, ¿no? Con mucho talento. Sí, 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 captaron la verdad. Yo creo que tanto Toño García, que en ese momento es propietario de Coyotes Nesta, de Atlanta y de Cuautla, tiene la gran virtud y tino de fusionar los tres en uno. Y obviamente los entrenadores, La Volpe, Rafa Puente, que son los que se encargan de hacer un grupo muy fuerte, porque la verdad hicieron un plantel de gente de mucha experiencia, de mucha capacidad, de mucha jerarquía, con trayectoria, y algunos jóvenes nos fueron allí incluyendo poco a poco, y eso sí nos permitió, pues, al final aparecer en primera división. Sí, hay veces que malas decisiones en la teoría o en el papel se convierten en muy buenas decisiones. Yo opté por dejar la docencia, justo hablando con mis hermanos, les dije, oigan, pues para ser profesor puedo hacerlo toda la vida si yo quiero, en cualquier momento de la vida lo puedo hacer, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a la hora que sea. Pero para ser futbolista, pues mientras más joven mejor, y ellos me apoyaron, ahí me dijeron, ¿sabes qué? Pues adelante. No fue es sencillo porque a lo mejor se los platico rápido y para mucha gente decir, pues qué fácil, ¿no? Así como el profe, mucha gente pues llega ahí muy fácil y no, nos cuesta un montón de trabajo. Sobre todo les voy a decir porque yo no era el tipo más talentoso para jugar el fútbol en las categorías o con los compañeros que estuve. Había otros mucho más talentosos que yo, pero yo leí muy bien las circunstancias y dije, si no soy el más talentoso, sí tengo que ser el más disciplinado, el más profesional, el más comprometido. Y con esos tres términos, ahora sí que los abracé como si fueran la bandera de un servidor y me propuse dar lo mejor de mí en cada momento, en todo entrenamiento, en cada partido y alcanzar algunos objetivos. Gracias a Dios, gracias a la gente del Atlante, pude hacerlo primero como jugador y eso evidentemente te da otra perspectiva. Ya cuando eres campeón tienes en tu radar, pero sobre todo en tus planes de vida, el si vas a querer seguir trascendiendo o si con eso ya está, porque para mí era fácil, como para muchos, decir, bueno, ya debuté en primera división, es una meta que muchos no consiguen, listo, ahí nos vemos, me regreso a una zona de confort. ¿Cuál es una zona de confort? Pues quizás eran las aulas porque es un trabajo seguro, por una paga segura, porque no estás tan expuesto a la crítica de los medios, de la gente, y entonces dices, pues ahí me la llevo mucho mejor, pero sin embargo, así como un servidor, hubimos varios compañeros en ese Atlante que dijimos, vamos por más, y ir por más era pues obviamente hacer una carrera de algunos años como jugadores, y ya después, llegado el momento, también nos reunimos con esos compañeros para decir, y después del fútbol, después de ser jugadores, ¿qué sigue para nosotros? Profe, en esta disyuntiva o no disyuntiva, en esta, digamos, dilema, talento, carácter, disciplina, sacrificio, ¿cómo lo aterrizabas en lo concreto, el extra que te daba esa disciplina, ese sacrificio, ese carácter? ¿Recuerdas algunas medidas concretas que te diferenciaran respecto a los talentosos, pero que a lo mejor se quedaron en el trayecto en esta carrera? Sí, 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 totalmente, Mario. Por ejemplo, en mi etapa de jugador, una gota de alcohol no probé. Así para empezar. En mi vida, una fumada, un cigarro, no le he dado. Desveladas, cero desveladas.
porque yo entendía que fumar, que tomar, que desvelarme, que andar en la fiesta, no era un factor que me iba a ayudar a mí en lo personal. A lo mejor los talentosos, pues ellos podían por eso y más, pero yo no. Yo no podía darme esos lujos y no lo hice nunca. Después fui o intenté ser siempre muy aplicado, escuchar hasta la última de las palabras y cuidar hasta el último de los detalles que mis entrenadores me decían. Todos, obviamente, con el afán de que yo tuviera un mejor rendimiento y que pudiera aportar más al equipo. Y en ese sentido siempre trabajé con mis limitantes o con mis virtudes en beneficio del equipo. Yo tenía muy claro algo, si al equipo le iba bien, a todos en general nos iba a ir mejor. Oye, profe, ¿y si valió la pena? ¿Cuánto te pagaron ya en tu primer sueldito? Esa es buena pregunta. Fíjate que cuando yo estaba en la reserva profesional de Coyotes Neza nos daban una beca. No recuerdo exactamente a cuánto ascendía el monto, pero a mí me hizo muy feliz esa beca. No creo que me haya alcanzado para grandes cosas, pero quizás para la gasolina o por los pasajes y eso sí me alcanzó. Lo más importante fue que valoré mucho ese estímulo, porque ahora entiendo que una beca es justo como un aliciente, ¿no? Como decir, mira, te estimulo porque pueden venir y van a venir muchas más cosas si sigues por ese camino y lo entendí de esa manera. No te mentiría si te digo exactamente cuánto fue lo que gané, pero el equivalente a los pesos actuales yo calculo que no más de 5,000 mensuales. Oye, profe, y ya con ese nuevo Atlante, conjuntando a elementos de experiencia, juventud, con un buen equipo, con un Lavolpe ya maduro, muy ofensivo, ¿en qué momento pasa por tu cabeza ya la posibilidad de ser campeón? Porque empiezan a jugar, pero bastante bien, sobre todo en la temporada previa al título, pero también durante la temporada del título ya se veía un equipo muy, muy sólido. Sí, yo recuerdo cuando se fusionan los tres equipos, Cuautla, Coyotes y Atlante en uno solo, en Atlante. El primer torneo lo hace muy bien el equipo y había grandes jugadores, Lalo Mose, Lalo Regis, para decirte algunos, Héctor Miguel Celada, en fin, figuras muy grandes. La Volpe se va a dirigir a Chivas y se queda Rafa Puente al frente de Atlante y el siguiente torneo las cosas no nos van nada bien. Tampoco le fue en lo personal nada bien a la Volpe con Chivas y pues bueno, pues el fútbol te da revanches como la vida misma. La Volpe va a Querétaro y ahí volvemos a coincidir en el 90 y regresamos para Ciudad de México. Otra vez la Volpe al frente del Atlante y yo como jugador también con una serie de cambios importantes porque ya no había tantos experimentados. Ya la mayoría éramos muy jóvenes de Cuautla, del Atlante, otros Atlante de segunda división y de Querétaro. Los más experimentados en ese entonces y que jugaban muy bien ese equipo al fútbol, sobre todo la temporada previa al campeonato, pues me acuerdo de Wilson Granolati, de René Isidoro García, Pedro Mazalchesi llegó hasta la temporada del campeonato, estaba Daniel el Travieso Guzmán también, gente que apuntaló una columna vertebral muy interesante y los demás éramos jóvenes, Memo Cantú, Félix Fernández, Beto Andrade, Luis Miguel Salvador, el Potro Gutiérrez, Miguel Herrera, Mario García, en fin, un equipo plagado también hizo muy buen trabajo, la verdad, Ricardo, pero creo que la experiencia y la juventud fue clave para hacer de un equipo que jugara tan ofensivo al fútbol, pero también muy equilibrado. Y para mi gusto merecía más el campeonato el Atlante del 91-92 que el del 92-93. Sí, o sea, lo merecían más que León y que Puebla, que llegan a la final del torneo previo. Sí, jugaban muy bien. Oye, profe, y te retiras muy joven, ¿no? Para, digamos, estándares futbolísticos, tenías, ¿qué? 29, 30 años. Sí, 30 años, Mario, más o menos. ¿Sabes por qué me retiro? Yo tuve operación, después del campeonato del 93, tuve operación de columna. Dos hernias de disco, lumbar 5, lumbar 4.
Y eso empezó a mermar un poco mi rendimiento físico y tú sabes que si no traes un físico interesante, importante, vas a sufrir y vas a dar muchas ventajas. Y sobre todo, sabes, en aquel momento yo podría decir, es que a mí no me ayudaron los preparadores físicos, que no sé qué, no, fue mi responsabilidad. Yo debía haberme instruido, debía haber leído, debía haber investigado por mi cuenta. Hoy en día tú ves a la mayoría de los jugadores profesionales metidos en el gimnasio y en aquel entonces yo debía haber fortalecido mi físico con gimnasio y sin embargo era como un tabú y decía no te metas al gimnasio porque te vas a volver como un robot, como un Va a ser muy más. tronco. Exacto. Entonces teníamos miedo por eso y yo entendí con el paso de los años que en realidad estábamos equivocados. Hoy quien no se mete al gimnasio, quien no está más fuerte, pues evidentemente su carrera es mucho más corta. En mi caso fue un tanto de mi físico y otro tanto de que no tuve yo ahora sí que la inquietud de capacitarme, de prepararme, de investigar qué podía haber hecho más por mi físico. Hoy, a muchos años de distancia y viendo a tantos jóvenes que cada vez son más atletas, no solo en fútbol, porque antes está muy claro el ejemplo en el soccer, pero sobre todo en el béisbol, antes hace unos 20 años veías muchos gorditos y decías, oye, pero eso no es un deportista. Bueno, hoy encuéntrate un gordito, no digo que no hay unos que están un poquito obesos, pero la mayoría todos son atléticos, fuertes, en todo su físico, bien trabajados. Y eso es lo que marca la diferencia del fútbol de alto rendimiento o del deporte en general de alto rendimiento, porque en todas las disciplinas tienes que ser hoy un atleta de 24 horas y al 100%, no un atleta de alto rendimiento cuando vas a cobrar solamente o cuando estás en ganador. Ganador, perdedor, tienes que prepararte como si fueras a ganar todas las competencias en disputa. Lo mencionabas hace rato que esa fue una de tus principales virtudes, ¿no? Digo, hoy se compara muy fácil y se dice los Messis, ¿no? Y los Ronaldos. El tema de la disciplina, ¿no? De un gran jugador, ¿no? Y el talento de otro. Sí. Oye, profe. Mira. Sí, perdón. Sí. En ese caso, hay muy pocos fuera de series. Digo, los dos que mencionas son tipos fuera de serie. Uno con un talento natural para jugar al fútbol, como es Messi, no quiere decir que no se meta al gimnasio, obvio que se debe meter al gimnasio y hacer rutinas y todo, no de los niveles de Cristiano, y Cristiano a lo mejor no tuvo ese talento tan natural como lo tiene Messi, pero la disciplina, la mentalidad y el trabajo que hace en el gimnasio, fuera del gimnasio, fuera de la cancha, se ve excepcional, o sea, a sus edades y mantenerse en ese nivel de rendimiento que tienen con sus equipos, con sus selecciones, es algo no solamente admirable, sino ejemplar para seguir. Esos ejemplos realmente inspiran. Entonces, todos aquellos que no, en su momento no tuvimos ese talento de esas alturas, de esos alcances, pues estamos más que obligados a tener otro nivel de compromiso y de profesionalismo. Oye, profe, la vida como que te va dando algunas experiencias que se acumulan y te preparan para la siguiente etapa, ¿no? Y yo creo que en tu caso, la parte del magisterio, más el cambio de posición de la delantera a la central, donde tienes una visión pues más completa del campo, donde funges como, digamos, un ordenador o un intermediario entre el director técnico y tus compañeros, más liderazgo, de alguna manera te empieza ya a preparar el terreno para la siguiente etapa como director técnico. ¿En qué momento dices, bueno, ya la siguiente etapa es esa y yo quiero ser entrenador? Justo cuando estoy con Atlante, Mario, llega el doctor Miguel Mejía Barón a hacerse cargo del equipo en sustitución. Él viene a relevar al Vasco Aguirre. Previamente el Vasco había relevado a la Volpe. Entonces, cuando yo veo a Miguel Mejía Barón, pues obviamente ves una figura grande, venía del Mundial, ser el técnico de la selección nacional, había ganado con Pumas cosas, y después lo tienes ahí, lo escuchas y lo ves y lo analizas, pero lo comparas también, porque tengo que decirlo como es, todos los entrenadores que yo tuve, unos más, otros menos, en uno u otro sentido, te dejan enseñanzas, te dejan lecciones. Y entonces yo comparaba el trabajo que hacíamos con Ricardo y el trabajo que hacíamos después
el doctor Mejía Barón, y pues no tenía nada que ver, o sea, eran diametralmente opuestos, uno más táctico, más estratégico, quizás no con las mejores formas en el tema de la gestión grupal, pero tú te quedas con lo que tú te quieras quedar. En lo personal, yo me quedé con lo que me hizo bien, lo que me ayudó para ser entrenador, a aprenderle a la Volpe cosas en la cuestión de la táctica, de la estrategia. Y con el doctor Mejía Barón fue lo contrario, una gestión de vestidor muy sólida, un tipo muy educado, muy correcto, que tenía su grupo de jugadores y a su vestuario muy sólido, muy comprometido con él. Eh, Dije si el doctor Mejía Barón ha dirigido a Selección Nacional, ha sido campeón, yo también lo voy a hacer. La verdad, fue ese momento que decidí que iba a tomar el curso para ser entrenador y lo hice, ¿saben por qué? Los últimos 3 torneos que yo estuve en Atlante con el doctor Mejía Barón, solo jugué un partido por cada torneo. Y entendí que el ocaso de mi carrera como jugador estaba muy próximo. Y entendí que después de ser jugador profesional, la vida seguía y que yo tenía que hacer algo. No había ganado demasiado dinero como para decir me retiro y me voy pensionado a mi pueblo o a mi ciudad o a la casa. No, tenía lo justo, no vivía mal, pero no tenía lujos ni excesos ni nada. Así que dije yo me preparo y empezamos a platicarlo con otros compañeros. Les recuerdo aquí los nombres: Paco Ramírez, Mario García, ¿quién otros estaba ahí? Ricardo Carvajal, José Luis Malibrán. Habíamos como unos 6 o 7 entrenadores. Memo Vázquez también andaba por ahí en esa generación. Pero del Atlante éramos Malibrán, Ricardo Carvajal, Mario García, Gastón Obledo, Paco Ramírez y yo. Y todos teníamos claro que una vez que terminara nuestra carrera, yo terminé primero, ellos terminaron un medio año, un año después, íbamos a asumir como entrenadores. ¿Y por qué? Porque no sé a ellos qué les inspiró. A mí me inspiró, insisto, la comparación que hice entre un trabajo de cancha de Ricardo Lavolpe con el de Mejía Barón. Así como noté grandes diferencias a favor de Lavolpe, también en la gestión de grupo noté grandes diferencias a favor de Mejía Barón. Y yo dije, bueno, agarro lo mejor de uno y de otro y me enriquezco, y después le pones tu sello y tu toque muy personal por tu personalidad, por tu preparación, por tu personalidad, por tu forma de ser, tu temperamento, tu carácter, en fin. Yo cuando termino de jugar no me fue fácil. Me quedé preparado para empezar a dirigir y fui a tocar la puerta del Atlante y se me cerró la puerta porque yo solicité una oportunidad en las fuerzas básicas y me dijeron que no había oportunidad, que estaba todo lleno. Me fui desanimado y durante un año, que fue el periodo que me dijeron, durante un año no habrá oportunidad, regresa al año, y regresé al año. Y volví a tocar esa misma puerta y volví a no exigir, sino a solicitar esa oportunidad con más ahínco, con más determinación, y les propuse lo siguiente porque no querían darme una segunda división, ni siquiera era la de ascenso, era la formativa. Yo les dije, yo quiero la formativa, porque el que estaba en ascenso tenía más experiencia y fue mi compañero también, Miguel Ángel Gómez, en Querétaro. Yo dije, está bien, no tengo problema, pero denme la formativa porque quiero mostrar mi trabajo. Y les propongo esto: si en 6 meses este equipo no funciona, no les gusta cómo juega y no les doy resultados, ni me van a tener que echar. Yo solito agarro y sé dónde está el portón del Seminario Menor de Acoxpa, tomo el caminito y me voy. Y resulta que ese mismo torneo, cuando ya estamos instalados en liguilla, en fases finales, Toño García, que no había visto jugar a nuestro equipo, se da una vuelta por Seminario Menor y ve a los muchachitos, jovencitos, todos ellos que no conocía a ninguno, y dice, oye, este equipo qué bien juega, qué muchachitos, que que el otro. Y fue ese momento en el que yo agarré fuerza para seguir con mi carrera de entrenador, por Toño García, justamente. ¿Subes ahí con el Piojo? No, fíjate que ahí todavía no. Ahí tuve esa experiencia con esa segunda división y al siguiente año me mandan a Lobos WAP en Puebla. Lobos WAP estaba con problemas de descenso y yo llego como a la fecha 9 y estaba último. Entonces era la misión salvarlo. Nos salvamos en el último partido también en Zacatepec, que necesitábamos un empate, lo conseguimos y ahí nos salvamos. O sea, sufrimos de esa fecha 9 que llegué yo hasta el final,
pero logramos el cometido que era la permanencia en la primera A en ese entonces. De ahí termino ese proyecto y me llevan para Zitácuaro, también de primera A, cuando el grupo Pegaso pues tuvo una gran presencia, dos equipos en primera división, que era Atlante y el otro, si no mal recuerdo, era Irapuato, y tenía 4 en primera A, que era el Zitácuaro, el Acapulco, el Veracruz y el Oaxaca. Entonces había un montón de jugadores y pues ahí había oportunidades. Yo dirijo ese primer torneo de Zitácuaro, que jugó solo 2 torneos cortos, y cuando termina el primer torneo salgo por una diferencia con un directivo ahí, echan a Reynoso del Atlante y se lo dan a Miguel Herrera, y es quien me llama y me dice: Pepe, me van a dar el Atlante, quiero que te vas a trabajar conmigo. Trabajamos como 1 año y medio con Miguel ahí con el Atlante, el técnico y yo auxiliar, y después se va él para Monterrey, y es Miguel quien me recomienda a mí con Toño García para asumir como uno en el Atlante. Para que te quedes, ¿no? Oye, y te toca lo que muy pocos, ¿no? O sea, campeón como jugador con tu club y campeón como director técnico con tu club. Algo muy lindo. Sí, sí, claro, sí, digo, no es que vaya a ir toda la vida y delante de toda la gente esgrimiendo esa bandera, pero es algo complicado de conseguir. Creo que en el fútbol mexicano habemos como 6 personas, 6 o 7, me parece que somos 6, que hemos sido campeones como jugadores y como entrenadores del mismo equipo. Y sí es un motivo de orgullo, de satisfacción, no es un mérito exclusivamente mío, es un trabajo en equipo, es un trabajo que hicimos todos, desde los dueños, los directivos, obviamente los jugadores como principal factor, los cuerpos técnicos y toda la gente que ha trabajado, incluida la afición, porque para que se puedan dar este tipo de gestas casi históricas, pues tiene que haber una suma de factores y en ella estamos todos metidos. ¿Cuál disfrutaste más? Mira, yo disfruté mucho el campeonato ese de jugador, porque les voy a decir por qué, porque en realidad la temporada regular no fuimos tan regulares, más bien fuimos bastante irregulares, calificamos décimos en la tabla general. En ese entonces pudimos calificar porque calificaba el 1 y el 2, no importaba que había 2 o 3 terceros lugares que tenían mucho más puntos que nosotros, eso no importaba, era el 1 y el 2. Grupos. Y lo que hizo, exacto, fue así, Mario, si no, como es ahora el reglamento, no hubiéramos calificado, pero lo que sí fue espectacular fue la liguilla jugamos como por nota, los cuartos, las semis y la final, que a los 6 minutos nos expulsan a Félix Fernández en el Estadio Azteca, partido de ida contra Monterrey, 10 contra 11 jugando como, pues yo creo que unos 88 minutos con el agregado, con uno menos, y ganarles 1-0, nos dio un empoderamiento y una fortaleza que cuando fuimos al de vuelta, el equipo mostró demasiados tamaños, personalidad, ambición, las ganas que teníamos, el hambre de ganar, obviamente el título, de ganar dinero, de ganar un reconocimiento, un prestigio, y lo conseguimos. Pero respondiendo tu pregunta, la de entrenador en 2007 en Cancún, no, para mí no sé, indescriptible. ¿Por qué? Porque tú eres ahora de pasar de ser un entrenador que recibe indicaciones, órdenes y tiene sus tareas por hacer, por supuesto. Ahora eres quien organiza, ahora eres quien da las instrucciones, pero no a uno, a 25 pelados, a 26, a los que tengas en tu plantel. Y no es fácil gestionar con un grupo grande. ¿Por qué? Porque los que están jugando, mientras jueguen, mientras sean considerados, no hay problema, están a todo dar. El tema realmente grave es los que no juegan, los que no son considerados. En ese sentido, sí tienes que ser muy inteligente, sí tienes que ser sobre todo muy frontal. No puedes llevar un speech con el jugador de cara a él y cuando te den la espalda tener otro argumento o otro speech. ¿Por qué? Porque los jugadores se dan cuenta, porque los jugadores son inteligentes, por una cuestión de ética y de entereza. O sea, si tú eres íntegro con tus palabras, con tus acciones, con tu forma de ser, sé íntegro siempre, porque al final eso gana mucha credibilidad. Oye, profe, y en Atlante ya como técnico se da algo muy bonito, porque en el fútbol mexicano hay estas grandes desigualdades, ¿no? Hay clubes con tremenda infraestructura, tremendo presupuesto,
Pero al final de cuentas el fútbol sigue siendo un deporte donde juegan 11 contra 11. Llegan ustedes a Cancún con muchas carencias, digamos, un equipo en fundación o en refundación, una nueva sede, etcétera, y aún así la prenden y los llevas al campeonato. Una reflexión al respecto, porque no deja de ser algo, una historia casi de Cenicienta, algo muy lindo, ¿no? Yo diría, sí, totalmente de acuerdo con la descripción, la haces a la perfección. Para mí es una gesta histórica que hace un equipo en la Liga MX y probablemente hasta en el mundo. ¿Por qué? Porque llegamos a una sede virgen para el fútbol profesional, virgen para la primera división, una zona donde no había un estadio. Ustedes deben de recordar ese inicio contra Pumas ahí en el Andrés Quintana Roo. El estadio no estaba terminado, la cancha estaba en pésimas condiciones, un riesgo muy grande. Los Pumas no querían jugar, el Tuca estaba molesto, obvio, preocupados por la integridad de sus jugadores y del espectáculo en general. No teníamos cancha de entrenamiento, cancha alterna. Había lugares, un lugar que se llamaba, le decían La Roca, era un vivero de pasto que usaba la gente de Cancún eh, para sembrar y de ahí surtir a ¿cómo se llama? A los campos de golf en Cancún. Y nosotros, ¿sabes qué le llamaría yo cómo le llamaría yo a todo eso que el equipo manifestó? Porque no teníamos mingitorios, WC, regaderas, olvídense, teníamos coches donde cambiarlos. Y entonces hicimos de todas esas adversidades nuestra fortaleza. ¿Cómo? Con resiliencia. Fuimos de menos a más, todos comprometidos. No escuché una vez a alguien quejarse de que estoy cargado de los gemelos por lo duro que está el piso, porque la roca era literal, abajo del pasto estaba la roca, literal, por eso le decían así La Roca. Nadie se quejó de que no hubiera una regadera, de que no hubiera un mingitorio, un WC. Nadie se quejó absolutamente de nada, que no tuviéramos una cancha alterna. No, todos nos comprometimos, nos mentalizamos y ambicionamos y trabajamos como uno solo para eh, para no callar bocas, no ese es el término, para rebasar cualquier tipo de expectativa. Yo recuerdo que cuando nos fuimos para Cancún nos dijeron mucha gente, muchas voces decían, váyanse a Cancún 6 meses pagados de vacaciones y se van a regresar en enero de 2008. Y algún comentarista por ahí importante del medio nacional dijo, pues son la pedacera del fútbol mexicano. Todos ese tipo de adjetivos, nosotros lejos de tomarlos de una manera de que, vas a ver que yo la revancha cuando gane un partido y ahí voy a salir a declarar, no, todo nos lo guardamos, todo lo pusimos acá adentro y lo canalicemos de la manera positiva, es decir, contra todo pronóstico y bajo la más mínima de las expectativas, vamos a demostrarles que somos capaces de superarlo. Para mí esa etapa fue sumamente, me ha marcado, sumamente importante, me ha marcado porque en 3 años que yo estuve con Atlante ahí en Cancún, ganamos la Liga en 2007 y la CONCACAF Liga de Campeones en 2009 y pusimos a nuestros potros de hierro al Atlante, el equipo del pueblo, a los Pretitos, en Abu Dhabi, en el Mundial de Clubes, jugando contra quizás el mejor equipo en la historia del fútbol, el Barcelona de Pep Guardiola. Sí, nada más, nada más. Pues sí, eso lo tengo que decir así porque literal el trabajo que hicimos todos ahí, y digo todos porque es así tal cual, fue como repetir la historia de cuando hicimos la mudanza a Cancún. Yo recuerdo cuando íbamos para Abu Dhabi unos días previos, también medios nacionales decían, ¿y a qué carajos va el Atlante? Hacer el ridículo, el papelón, mejor que no se presenten. El Barcelona les va a meter de 7 para arriba, o sea, descartada la derrota estaba, ¿no? O sea, pero la marcadora eran 7 para arriba, y sin embargo nosotros llegamos allá con una ilusión, con unos sueños, con una conciencia de que representábamos al fútbol mexicano, ¿no? Y que no podíamos hacer un papelón. Y le competimos y creo que dejamos una muy grata sensación de lo que es jugar en equipo y sobre todo rebasar todo tipo de expectativas porque nos ganamos el reconocimiento y el respeto de muchos ojos críticos en el mundo del fútbol. Oye, profe, tienes después un par de años muy exitosos en Jaguares, liguillas, Libertadores, fichajes muy buenos.
Después, también en Monterrey un par de torneos muy interesantes. Morelia, ¿cómo llegas a Puebla? ¿Cómo se presenta esa oportunidad ya de quién te invita de venir a esta plaza? Sí, sí, así fue esos primeros años, Atlante primero, 3 años ahí en Cancún. Ya antes había tenido la oportunidad de dirigirlos en el DF, esa fue mi segunda etapa. Fueron 3 años, 2010 a 2013 con Jaguares de Chiapas, que hasta una Copa Libertadores cuartos de final llegamos. Luego fuimos a Monterrey, donde desafortunadamente no correspondía a las expectativas. Intentamos dar lo mejor como siempre y no llegamos a grandes instancias, pero una gran experiencia dirigir a esa institución. Luego Morelia fue un paso efímero, fugaz. ¿Por qué? Porque ellos tenían un modelo ahí, había un directivo por ahí, no voy a decir el nombre para no hacerle famoso, ¿verdad? pero tenía unas ideas muy ególatras, fuera de toda realidad. En el fútbol, cuando uno empieza a hablar del yo y yo y yo y yo, en realidad no vas a ningún lado. Salgo de Morelia por diferencias con esta persona, que teníamos distintos puntos de vista respecto al fútbol, y el que me llama a mí de Puebla es Carlos Hugo López Chargoy. Eh, y él me dice, oye, profe, estoy enterado que saliste del Morelia y nosotros tenemos aquí al Puebla y queremos que te sumes a nuestro proyecto. Está aquí alguien que tú conoces, con quien jugaste en Atlante, en Coyotes Neza, en Atlante y todo. Y le digo, sí, sí, perfectamente sé quién es. Pues es Paco Ramírez. Y dice, yo quiero que trabajes con él y que trabajen juntos, y quiero que Paco, porque lo aprecio un montón, lo quiero, que Paco crezca en su carrera. Y le dije, pues yo encantado, es una honra que me busque. Y dice, vamos a juntarnos en Ciudad de México y vamos a platicar ahí todos. Nos juntamos en Ciudad de México y en una misma noche, en una cena que tuvimos ahí con Carlos Hugo, Jesús, Paco y yo, resolvimos que íbamos a Puebla. Eh, Teníamos bien claro cuál era la prioridad, que era el tema porcentual. Mm, Obvio, de rojo no pasa desapercibido que estás en otra competencia, que era la Copa, en ese entonces, Copa MX, y que tienes que cumplir, porque no es decir, oigan, yo no voy a jugar la Copa MX porque traigo broncas con la porcentual y me puedo ir al descenso. No, tienes que cumplir con la Copa MX y sobre todo tienes que evitar el descenso. Um, un vestidor con jugadores de calidad, jugadores de experiencia, jugadores con recorrido. No era nada sencillo dirigirlos, sobre todo en la situación de apremio. Cualquier duda, cualquier exceso de dureza o de flaqueza en la toma de tus decisiones puede incidir para bien o para mal. Tener allá a Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, una figura mundial, un referente del fútbol mexicano, pero tener a 5 o 6 colombianos ahí también, el Chavo, Alustiza y un montón de jugadores que eran muy buenos. En realidad, para mí representó esto un desafío muy grande. Las cosas nos fueron nada sencillas de principio a fin y poco a poco lo fuimos solventando. Cuando nos enfocábamos en la liga, dábamos lo mejor y poníamos o tratábamos de poner un grupo de tal manera que no desgastáramos la totalidad del plantel en una sola competencia, sino que hiciéramos papeles bastante respetables en en ambos torneos. Así que cuando vino la Copa, sin hacer mucho ruido, sin grandes declaraciones, sin aspavientos ni nada, nos fuimos metiendo poco a poco en camino de ir a la final y nunca lo dejamos de vista, nunca lo perdimos de vista. Siempre estuvimos pendientes de la Copa, pero siempre priorizábamos la Liga. ¿Por qué? Porque en la Liga cualquier descuido, cualquier titubeo, cualquier racha mala podía llevarnos al descenso. Y recuerdo que previa a jugar la final contra Chivas para el campeón de la Copa MX, nos había tocado como 4 o 5 días antes en la liga y nos ganó en el estadio Los Lobos WAP. Uh-huh. Y fue un duro mazazo, la verdad, fue un balde con agua fría el que nos había ganado, porque estábamos contra ellos compitiendo por el no descenso. Era ese equipo y el otro era, si no mal recuerdo, la UDG. Entonces, sí, la UDG. Entonces, no, fue un duro golpe. Así que cuando viene el martes siguiente,
eh, la competencia para la final de la Copa, pues yo quería ganar, por supuesto, la Copa. ¿Quién no va a una final y la quiere ganar? El que me diga que ay, no importa, que pase, que no, por Dios, es una final y te marca mucho la diferencia entre sacar el primer lugar y ser el segundo. Total, que teníamos una disyuntiva porque se los cuento tal como fue, porque tuve diferencias con varios jugadores ahí que estaban siendo muy considerados para la Copa, pero que ese día de la final no los consideré por esta razón, simple y sencillamente, así como se los digo, así se los dije después a ellos, y se molestaron, pero al final eh, o lo entendieron o lo aceptaron o al final algunos hasta se manifestaron públicamente enojados y en contra de mis decisiones, pero para eso está uno, para tomar decisiones. Y yo leí esta, ¿mande? Jugabas 2 finales. Jugaba 2 finales, esa era la primera y la otra era apenas el sábado siguiente, de martes a sábado, el sábado era contra Pachuca, en Pachuca. Entonces, a ver, yo dije, si juego martes la final contra Chivas, con el equipo que siempre jugó la Copa, ¿con quién carajos voy a trabajar el partido de Pachuca? ¿Con quién voy a poner a los titulares? Contra la sub-20 es irreal, contra la sub-17 eso es irreal, eso no me va a ayudar. Entonces yo dije, no, voy a tener que hacer algunos cambios y meter algunas piezas de la Copa junto con otras de la Liga, de tal manera que pueda usarlo esto como una especie de interescuadras, aunque no sea normal, pero de una especie de interescuadras que me permita llegar con ciertos argumentos sólidos en lo futbolístico como para competirle a Pachuca, que nos gana Pachuca el sábado, pero que no nos golea ni nos exhibe, en realidad nos gana creo que 2-1, si no mal recuerdo, en un desafortunado resbalón de este defensa argentino, no recuerdo el nombre, el Pampa Romero. Sí, y les digo algo, salimos campeones, el equipo juega una gran final, la gente de Puebla debió haber salido muy, muy contenta de ese partido, pero también de haber conseguido un título. Y al otro día se vinieron los problemas, aquellos que yo no consideré para la final de la Copa, me reclamaron delante de todo el grupo. Cuando eres entrenador, les debo decir que a veces hay que asumir como tonto, que a veces hay que cerrar la boca y si la demás gente, el entorno critica y es duro en su crítica, a veces guardar silencio es una buena manera de encauzar. El tiempo es el que le dará la razón a ellos o a otros, a unos o a otros. Y en ese sentido yo me callé, seguí enfocado, disfrutamos esa final. Yo recuerdo a la familia López Chargoy tan feliz como al resto de los seguidores de la franja. Y fui feliz por ello, porque gracias a esta oportunidad del Puebla, tengo mi tercer título como entrenador en primera división, 2 con Atlante y 1 con ellos. Cuando... Oye, profe, pero ahorita que decías que el tiempo, digamos, dará la razón, pues te la dio completita el tiempo, porque a lo mejor por quedar bien con el vestidor hubiéramos perdido esa final y las finales, como bien dices, hay que ganarlas. Y los objetivos para los cuales te trajeron se cumplieron. El descenso se evitó y además que no era un objetivo probablemente porque difícilmente te habrían exigido ese campeonato, pero nos das un campeonato de copa, de tal suerte que de manera impresionante lograste administrar un equipo que te dio para estar bien en ambos torneos, ¿no? Es algo muy meritorio. Y sabes, claro, Mario, de acuerdo contigo. Y sabes, yo llegué cuando la pretemporada estaba por terminar. Ni siquiera tuve oportunidad junto con Paco de trabajar la pretemporada completa. Faltaban como unos 3-4 días para que iniciara el torneo. Eso lo hace también mucho más satisfactorio porque es muy diferente cuando tú tienes unos 15 días de preparación en una pretemporada a cuando solo tienes 2 o 3 días previos a la competencia. Y yo en lo personal lo disfruté y lo sigo disfrutando como algo único, porque no le ganamos al Atlético Sacachispas, al Atlético Chutalejos, le ganamos a las Chivas. Claro. Le ganamos a las Chivas y las Chivas metieron a lo mejor que tenían.
Oye, te cuentan algunos, profe, ya nos dirás tú si es verdad o no, pero en el Puebla teníamos algunos examericanistas, como Sí, Cuauhtémoc, como el Kevin Rojas, como Paco, Pues, Torres, sí. y se cuenta que también ellos decían, con las Chivas no podemos perder una final, ¿no? Que era como un Y, elemento extra, de y motivación. es, sí, claro, y es verdad, es absolutamente la verdad. Cuando tú llegas a ese nivel de competitividad y contra el odiado rival, así juegues y defiendas otros colores, otras playeras, otros escudos, no puedes darte ese lujo de perder, no, no es lo mismo. Y me dio mucho gusto, obvio, por Kevin Rojas, por Paco Torres, por Cuauhtémoc, pero sobre todo por la gente de Puebla, porque al final hacía un montón de tiempo que Puebla no ganaba nada y que también sabes por qué me dio mucho gusto por la familia López Chargoy, porque ellos apostaron con San Luis, con Chiapas y lamentablemente ahí no consiguieron resultados. Y ese resultado, ese campeonato de la Copa en Puebla, no es que los haya reposicionado a nivel mundial, pero les dio una satisfacción única y al final les dio la razón de la apuesta que hicieron al ser los propietarios de la franja del Puebla. Yo en lo personal, hoy en día digo, si vemos ese partido contra Chivas, hay que darle un reconocimiento a ese Puebla por lo bien que ganaron esa final, porque no fue fortuito, no fue polémico, no fue que la ayuda del árbitro, no. Fue la capacidad de uno y del otro el que prevaleció en la cancha. Oye, profe, digo, esa es duda personal. ¿Con qué jugador extranjero te quedas? Porque ahorita platicando lo de la Copa, me acuerdo que tienes a Luis Gabriel Rey, pero tuviste a un Jackson Martínez y tuviste al Chupete. O sea, ¿qué más? Imagínate. Hijo, no, pues me pusiste una pregunta que espero que no vaya a ver nadie de ellos esto. No, es una pregunta de esas muy agradables. Te voy a decir por qué. Porque el Chupete Suazo y Jackson Martínez, para mi gusto, estaban por encima de la Liga MX. Así de simple. Y con absoluta franqueza o desde mi perspectiva. A lo mejor otros dicen, no, era mejor Luis Gabriel Rey, que era un extraordinario jugador también. Conmigo en Atlante, en Puebla, en Jaguares, donde lo dirigí, funcionó bien, pero donde jugó, en Pachuca, en Morelia, en Atlante, en Jaguares, en Puebla, en todos lados lo hizo muy bien, seleccionado nacional por Colombia. Pero pues también me puedes decir, oye, hay otros que hicieron un clic impresionante con la tribuna, como el Chavo Lustiza. Diferentes características, diferentes condiciones, pero también un jugadorazo. Y así te puedo decir, oye, dirigía, no sé, por ejemplo, a Chamagol González en Atlante, a El Grillo Vizcaizacú, a Johan Fano, o sea, al capo Giancarlo Maldonado, o sea, muy buenos jugadores, muy buenos delanteros, tanto extranjeros como nacionales. Al final, ¿sabes? Con lo que me quedo es que aparte de lo extraordinarios como jugadores, excepcionales seres humanos que conmigo, en general, con diferencias o sin ellas, conmigo siempre potenciaron todas sus capacidades y su talento para jugar al fútbol. Todos, incluido Cuauhtémoc, incluido Rafa Márquez en el Atlas, por llamar a los nacionales. Oye, profe, platícanos un poquito, ya nos narraste el tema del campeonato de Copa, pero platícanos un poquito de esas últimas semanas del torneo previas al salvamento, a ir a Torreón, ese empate, arañando ahí el marcador, Jesús López Chargoy con el rosario en la mano, literal, Literal. con una semana en la cual se había hablado mucho, nos contaba Jesús, que algunos comentaristas le habían dicho es que va a ganar UDG, o sea, va a ganar UDG, y ustedes con la presión de que en caso de que se confirmara eso, raro que sucede a veces en el fútbol, tenían que sacar puntos de Santos. Entonces, ¿cómo vives todo eso? Y cómo vives también el partido? Si nos puedes recordar un poquito. Bueno, ahorita lo vivo con un montón de alegría, por eso me ven riéndome. Pero en aquel momento es una sensación que tienes que estar ahí. O sea, ahorita estamos aquí viéndonos a la cámara y en el Zoom y es a todo dar. Pero estar en los banquillos, estar en la competencia te transforma por completo. Este,
Y nosotros estábamos muy claros de eso. Era el partido decisivo para UDG y era el partido decisivo para nosotros. No había vuelta de hoja, no había que esperar que nos ayudara Cruz Azul o que les ayudara el Santos. Era UDG contra Puebla y nada más. ¿Y cómo lo vivimos? Conscientes de esa realidad, no puedes estar previo al partido, las horas previas, la charla técnica, en el vestidor, oiga que si UDG, oiga que si Cruz Azul, no, enfocado solamente en Puebla, en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro equipo, creer, trabajar, explotar todo lo que nos dio la fortaleza de sacar, de ser campeones de la Copa y sobre todo apelar a nuestra historia, a nuestra gente que nos esperaba pero con ansiedad de regreso en Puebla, pero en primera división, no en el ascenso. Y entonces nosotros entendimos eso y lejos de estar hablando de si la UDG o de si nosotros, de si el descenso, no, solo enfocados en el partido, en que había que ganarlo y nada más. ¿Por qué? Porque ganar nos daba la salvación. También empatar, independientemente de que UDG ganara, nos daba la salvación. Pero no puedes aspirar o de entrada ir a un planteamiento previo a un partido para solo empatar. O sea, 90 minutos defendiendo tu arco no es una estrategia nada buena, nada atinada. Cuando en el primer tiempo UDG no solo iba ganando 1-0, sino 2-0, en el sonido local del estadio de Santos, nos avisan, o sea, avisan ahí, y la gente atrás de nuestra banca, la gente de Santos lo vio, gritando, descenso, descenso, y friégonos y chingue ahí atrás de nosotros, y nosotros perdíamos, o sea, estábamos perdiendo 1-0 y entonces decíamos, pues no hay otra más que trabajar, porque faltaban minutos y porque al final era solo un gol, era solo el empate, solo era un punto el que nos mantenía en la primera división, nos daba el salvamento. Nosotros cerramos los oídos, aunque escuchábamos los ruidos, nos enfocamos en trabajar el partido. No, esta historia me recuerda mucho a la del Atlante de Cancún, cuando yo estuve ahí al frente de ellos. No hubo uno solo que se rindiera, que bajara los brazos, que dijera, listo, estamos descendidos. Todos fueron resilientes, todos siguieron, a pesar del resultado de UG y a pesar del nuestro, todos fueron como uno solo a intentar primero el empate. Lo conseguimos. Y después de conseguirlo, en minutos finales, yo me engancho todavía con el árbitro porque tenemos un contragolpe en un tiro de esquina que se fueron todos los de Santos porque querían ganarnos para vernos descendidos, ese es evidente. Y no sé si ellos peleaban por meterse a la liguilla, no recuerdo eso. Pero con el empate y quedan campeones. Sí. O sea, al final el Puebla se estaba empatándole al campeón del torneo. Mira, ellos querían entonces una mejor posición en la tabla y el triunfo se las daba. Entonces nosotros al final se nos van todos encima en los últimos minutos y en un tiro de esquina recuerdo que solo se queda el portero y nosotros no nos metimos todos, dejamos a Luis Gabriel Rey afuera. No era Luis Gabriel, era alguien, un rebotero, pero Luis Gabriel me parece que es el que gana el cabezazo de rechace y arranca mi equipo. Y arranca solo 3 nuestros contra el arquero. Y él, así lo voy a decir, y el árbitro pita el final cuando nosotros estamos rebasando la media cancha y teníamos todo para ganar. Y yo desde la banca grito, carajo, ¿cómo vas a terminar el partido? Porque pues, está bien, con el empate nos salvamos, pero los otros 2 puntos nos servían para el siguiente torneo. O sea, y al final no es la misma sensación empatar que ganarlo, porque eso le hubiera dado el justo valor a todo el torneo que hizo mi equipo, todo el torneo que hicieron los muchachos. Al final, ya en el vestidor, con la frialdad del resultado y de la permanencia, todos festejamos la imagen de Chuy, López Chargoy le dio la vuelta al país, porque verlo en la tribuna sufrir como estaba sufriendo, lo entiendo, se sufre más en la tribuna que en la banca o en la cancha. Sí, profe. Dicen que los jugadores disfrutan y los entrenadores sufren, ¿no? Sí, y ponte en la tribuna, tú como dueño, tú como directivo, tú como parte del cuerpo técnico, tú como jugador sufres más en la tribuna que obviamente en la cancha o en la banca. Pero mira, al final estas son las cosas bonitas que tiene el fútbol. Cualquier sacrificio
cualquier adversidad vale mucho la pena cuando dices, se logró el objetivo y entonces estoy con la tranquilidad interna del deber cumplido. Ganas la Copa, profe, y todavía ganas la Supercopa, ¿no? Con el Puebla, o sea, otro torneo. No, ese yo ya no seguí. Mario, ese lo gana Pablo Marini. Marini. Tienes toda la razón. Fíjate que después sucedió algo ahí que nunca platiqué yo ni con Jesús ni con Carlos Hugo, pero yo detecté por qué salimos de Puebla. Creo que cuando la autoridad se involucra con el equipo, pone una condición, y esa era que todos teníamos que salir y salimos. Nosotros teníamos claro que de haber ido allá a la Supercopa lo hubiéramos ganado igual, porque el equipo estaba enfiladito, hombre, y así como terminó el torneo, no es que lo hubiera ganado al Barcelona, ni al Madrid, ni nada, pero en México lo hubiéramos competido y ganado a cualquiera, y ese título fue inercia de lo bien que hizo el equipo el campeonato. Oye, profe, yo quisiera, para no abusar más de tu tiempo, preguntarte, no puedo dejar de hacerlo, ¿qué significa para ti haber sido un enfranjado? Ser parte de la historia de este club y además el habernos dado nuestro último trofeo de Copa. Mira, yo cuando llego a la Franja del Puebla, empiezo a empaparme de la historia tan rica que tiene. Es uno de los equipos más ganadores en la historia del fútbol mexicano, ya en la primera división profesional. Es un equipo que tiene un montón de cosas buenas, pero han pasado todavía mucho más personajes interesantes, importantes, nacionales y extranjeros, en la cancha y en el banquillo, que hacen de este Puebla un equipo con grandeza. No todo el mundo puede presumir de la rica historia que tiene Puebla. Y cuando estás ahí, te sientes obligado a honrar esa historia, a intentar enriquecerla, no empobrecerla, no pisotearla. A mi entender, esta fue una lección tan buena, tan grande, que me hizo dimensionar lo que representa la Franja del Puebla, obvio para los pueblanos, por principio de cuentas, pero para un montón de gente a lo largo y ancho de todo el país. Esa historia tan rica para mí fue inspiradora, y dije, desde que asumí ahí, dije, yo quiero estar y trascender. Quiero estar en este equipo y trascender. No quiero estar y pasar desapercibido, pasar de noche, porque al final es como si no hubieras estado. Y gracias al trabajo que hicimos todos en equipo, de verdad, creo que hemos colaborado con un granito de arena para la riqueza, para engrandecer más la historia de este equipo. Yo en lo personal me siento muy afortunado, muy agradecido con la familia López Chargoy por darme la oportunidad, pero más agradecido con todos aquellos jugadores que hicieron posible la consecución de dos objetivos fundamentales: la Copa MX, ganando las Chivas, y la permanencia en Primera División. Oye, profe, una última. ¿Quién te bautiza con el mote del profe? Fíjate que curiosamente, cuando yo estoy por terminar la normal, pues yo ya estoy jugando profesionalmente. Y hay un periodista de tocayo de apellido, se apellida Cruz, o se apellidaba, no recuerdo si falleció o si sigue vivo, Carlos Cruz. Era periodista del Esto, y él se empezó a dar cuenta que tanto el Potro Gutiérrez como tu servidor somos profesores de educación primaria, pero el Potro, pues ya le decían el Potro por la colita, ya ves que siempre trajo la colita ahí de jugador, y ya el Potro, pero yo no tenía ningún apodo. A mí me decían Pepe Cruz, hasta que llegó Carlos Cruz y me dice, oye, pues tú eres el profe, de hoy en adelante te voy a decir el profe, porque eres profesor igual que Raúl Gutiérrez, pero pues él ya tiene el sobrenombre del Potro. Entonces, aquel es el Potro Gutiérrez y tú eres el profe Cruz. Y se dio sobre todo porque estando en el magisterio, tanto Raúl como yo hicimos algunas marchas o fuimos parte de las marchas de protesta del magisterio para exigir mejores condiciones laborales para los profesores. Marchas que se hacían, ahora no sé si con tanta regularidad, pero en aquel entonces eran
con mucha frecuencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Inclusive, en alguna de ellas, no es que me llegara a quedar a dormir ahí, pero sí me instalé con algunos compañeros en unas casitas de campaña y estuve ahí acompañándolos por varias horas, siendo solidario con ellos, porque me parecían unas demandas justas, otras a lo mejor no tanto, pero en aquel entonces sentí esa necesidad de ser solidario con ellos. A raíz de eso, Carlos Cruz, reportero o periodista del Esto, fue el que me puso el profe Cruz como mote, y de ahí en adelante ya se me conoce más así que como Pepe Cruz en realidad. Pues te tocaron también épocas convulsas en el magisterio, más o menos fue la llegada del Baester al sindicato, ¿no? En esos años. Sí, estaba la salida de Jongitud Barrios, me parece que era el apellido, y entraba el Baester Gordillo, y sí notábamos un montón de cosas que nos parecían injustas. Yo en lo personal, te digo, solo estuve por 2 años y después me olvidé por completo y me enfoqué en lo que es la profesión del futbolista, pero nunca dejé de lado estar sensible de aquellas demandas, justas demandas que tenía el magisterio. De cualquier forma, yo te puedo decir que esos 2 años que estuve en el magisterio, pues los disfruté e intenté sobre todo no llegar y hacerme tonto. Cuando dejo el magisterio es porque ya por las mañanas iba a entrenar con el Atlante y en las tardes daba clases. Pero no me daba tiempo para comer a la 1, 2 de la tarde, no me daba tiempo. Las clases empezaban a las 2. Mi comida, les comento, era a las 4:30, hora del recreo. Y mis comidas fuertes eran esa, la comida que una fonda económica enfrente de la escuela me llevaba al salón, y después la cena. Invertir las importancias de los alimentos, porque en la mañana, ustedes saben, cuando eres chavo, te tomas un licuado, un jugo, una fruta, un pan y listo. Y ese no es un desayuno de atletas profesionales. Entonces llegó un momento que dije, está bien, soy joven y tengo mucha gasolina y me va a alcanzar para un tiempo, pero después le voy a pagar la factura. Y dije, no es necesario y no tengo por qué hacer eso. Ni voy a cumplir bien con el magisterio, ni tampoco con el fútbol. Así que dejé el magisterio y me fui al 100 con el fútbol. Profe, que sigan las buenas clases en las canchas, ¿no? Sí, Dios mediante. Fíjate que apenas hace unos días, ahora que salió Gabriel Caballero de Mazatlán, tuve oportunidad de platicar, me visitaron la gente de Mazatlán, estuvimos ahí hablando con la posibilidad de ir a ocupar ese banquillo. Al final se decantaron por alguien más, pero estoy seguro que muy pronto estaremos ahí de regreso. Se extraña la banca, se extraña los campos, se extraña la competencia, la adrenalina. Mucha gente me pregunta, oye, ¿ya no vas a regresar? Le digo, sí, voy a regresar, se está complicando, se ha complicado. Es la espera más larga que he tenido en toda mi carrera de 18 años dirigiendo equipos de primera división, pero pues esto es parte de, al final estoy seguro que el día de mañana tendremos esa oportunidad de regresar. Si no es ahí con Mazatlán, será con otro equipo. Yo estoy convencido que será este mismo torneo. Profe, pues todo el éxito, no la suerte, todo el éxito, porque eres un profesional que se merece eso y más. Y ojalá que también pronto se crucen tus caminos con el Puebla, porque aquí tenemos tremendos recuerdos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Ahora está un muchacho joven mexicano, Lalo, que a mí en lo personal me cae muy bien, porque aparte lo dirigí en algún momento. Y creo que ahí mismo en Puebla, si no, a ver, recuerden ustedes. Sí, en Puebla. Ahí lo tuve a Lalo y la verdad tengo muy gratos recuerdos de él. Es un muchachito bien joven, es el técnico más joven ahorita del fútbol mexicano. Nada me daría más gusto que las cosas le fueran favorables, porque estamos bien necesitados de que los mexicanos hagamos buenos trabajos y que tengamos más el reconocimiento de la afición. A veces por una u otra voz por ahí se nos descalifica, y al final, cuando vemos exhibiciones como esta lamentable del Mundial en Qatar de nuestra selección, decimos, oye, pues para haber hecho eso, pues cualquier mexicano pudo haberlo hecho de esa manera y mucho mejor, y sin haber gastado tanto dinero, ¿no? Así es, profe. Pues muchas bendiciones. Saludos hasta Guadalajara, profe. Muchas gracias, Mario. Me da gusto saludarlos a ambos. Cuídense mucho. Cualquier cosita, aquí estoy a la orden. Y de verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta. Me siento muy, muy honrado. Ya personalmente por ahí les daré el agradecimiento a ustedes y también a la familia López Chargoy.
Nada que agradecer, profe. Y en cuanto tengamos el texto de tu biografía para el libro, te la mandamos para que le des el visto bueno.